La cosmosofía no es una religión, no guarda ningún tipo de relación, ¿sí?, de vínculo con doctrinas, religiones, posiciones políticas o culturales particularmente. La cosmosofía está libre de todo ese tipo de condicionamientos. Para la cosmosofía o por el estudio filosófico de este tenor, cualquier vinculación sería una limitación. Una limitación porque cuando uno está relacionado a una religión, a un contexto político o cultural, automáticamente tiene parámetros que respetar que son los que lo van a definir de ese modo, religiosamente, políticamente, culturalmente. Y la cosmosofía lo que hace en cada etapa de la humanidad, porque la cosmosofía no es algo que haya surgido ahora, sino que la cosmosofía ha tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad una participación más o menos reconocible, más o menos visible, más o menos diferenciable, pero una participación cierta. En algunas etapas de la humanidad, las religiones que surgían en apoyo de nuevas necesidades humanas eran cosmosofía en realidad. Quiere decir, cada vez que una herramienta de soporte filosófico o espiritual era ofrecida a la humanidad con un potencial genuinamente renovado y renovador, era cosmosofía, no importa cómo le llamemos. La cosmosofía es continuamente, ¿sí?, una gama de estímulos cósmicos que se trasladan a la conciencia humana a través de los mecanismos que en cada etapa la propia energía que los estimula y alimenta considera necesario. Entonces, en esta etapa de la humanidad, la cosmosofía no surge a través de movimientos religiosos o doctrinarios, porque eso ya lo ensayó suficientemente con distintas suertes, con distintos resultados, a lo largo de miles y miles de años. En este momento la cosmosofía se vierte a la humanidad o se ofrece a la humanidad a través de seres que por su condición evolutiva, por sus características evolutivas, por su trayectoria evolutiva, y estamos hablando en este sentido de encarnaciones y encarnaciones preparatorias, hoy pueden estar obrando como nexos para que ciertos aspectos de la cosmicidad interna, quiere decir de los aspectos internos cósmicos, puedan vertirse sobre la conciencia humana y ponerse a disposición. Nosotros estamos, todas las personas en este planeta, generalmente estamos acostumbrados a señalar el cosmos afuera. En la actualidad la cosmosofía hace una reseña, insiste en subrayar que quien solamente se limite a entender lo cósmico fuera, en un contexto observable, ¿sí?, no va a entender realmente lo que hoy el cosmos está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, esta nueva cosmosofía que prescinde del brazo religioso doctrinario, lo que está diciendo que el camino que hoy tenemos que ensayar directamente está relacionado, y no puede ser soslayado eso, está relacionada a la relación, está relacionado al vínculo que el ser pueda realmente concretar con su propio cosmos interno. La cosmosofía actual señala que todo aquello que genuinamente puede venir a nuestro encuentro para asistir las necesidades, tanto propias como generales, procede de nuestro interior. Por eso la cosmosofía insiste en que los seres tienen que alinearse con su esencia interna, con su cosmos interno, con su verdad interna, con su instructor interno. Entonces, en este contexto, la cosmosofía lo que está señalando es un camino de una capacidad de síntesis y de administración elevada de la actitud como nunca en otras épocas pudo darse. ¿Por qué es esto? Porque hubo un cambio muy importante en el planeta que está resonando como tal en cada individuo y en el conjunto en su totalidad. Ese cambio es un cambio polar, vibratorio, cósmico, energético, solar, planetario. Es una mudanza de polaridad. Hasta 1988, la polaridad que alimentaba la vida planetaria, que la sostenía en su coligación cósmica, era la polaridad masculina, extrospectiva, de exteriorización. A partir de 1988 se dio una reversión muy importante. Por primera vez, este planeta mudaba su regencia energética, polar y cósmica, de masculino a femenino.
a partir de 1988 despierta la polaridad femenina en el planeta. Esta condición polar femenina regente pasa a ofrecer condiciones y alcances a la conciencia de todas las partículas planetarias, pero fundamentalmente en el contexto de nuestra humanidad, para que se dieran pasos de naturaleza inédita. Antes de 1988, todas las enseñanzas, doctrinas, técnicas, prácticas diversas se basaban en un esquema que no podía salirse de los parámetros propios de la actividad regente masculina. Incluso el sistema energético de la humanidad, el sistema de chakras, fue el nexo obligado, precisamente porque esa actividad masculina lo exigía, para poder relacionar la conciencia y sus mecanismos con el contexto general cósmico y energético del planeta. Quiere decir, los chakras fueron la herramienta vibratoria, el conjunto de vórtices energéticos que se nos ofreció desenvolver, con el cual se nos ofreció operar para mantener una relación con la energía masculina del planeta que de otro modo hubiera sido imposible. A partir de 1988, volvemos a ese punto, el contexto femenino de la energía, quiere decir la cosmicidad solar planetaria de la energía bajo su aspecto femenino, nos ofreció parámetros, alcances de un poder de síntesis inimaginable en la polaridad masculina. Por eso señalamos recién doctrinas, prácticas, técnicas. En este momento la polaridad femenina nos permite obviar directamente cualquier ejercicio de prácticas técnicas o cualquier tipo de doctrina, creencia o religión relacionada a las necesidades que el contexto masculino de aquella época imponía. Entonces, actualmente, los seres están liberados del condicionamiento de sentirse obligadamente relacionados a cualquiera de los indicios de condición, regencial, ¿sí?, con capacidad de conductividad para la conciencia, propio de doctrinas, religiones, técnicas y afines. Hoy lo único que sirve es que el ser tenga la capacidad, por sobre encima de cualquier otra cosa, de soltar todo aquello que proviene del pasado de la humanidad, con todo lo que eso significa, y abrirse desnudo a la búsqueda de contacto con su propia esencia interna, con ese cosmos interno, con ese principio femenino que está despejado y disponible para que directamente entablemos un vínculo de corte superior. Si un ser no puede actualizarse, va a tener grandes dificultades en esta etapa del planeta con las condiciones caóticas y desequilibradas en las cuales nos encontramos, va a tener grandes dificultades para entrar en contacto con su esencia. En cada época, aquello que se brindó como herramienta actualizada, siempre tuvo una gran dificultad para ser aceptado. Todo esto que ahora se acepta tan fácilmente, todas las técnicas orientales y las occidentales, ¿sí?, todo tipo de creencias y religiones que hoy parecen que fluyen de un modo en particular, lo hacen precisamente porque la humanidad hizo mucho ese trabajo y están muy, pero muy incorporadas en el patrón de conducta humana, ¿sí?, en el patrón de conducta humano, en el patrón de regencia de todo aquello que la conciencia cree que tiene como herramienta para buscar lo que considera necesario en cada etapa. Entonces, si seguimos apegados a todas aquellas cuestiones del ciclo anterior, aquellas técnicas, aquellas religiones, doctrinas, ¿sí?, a todos aquellos preceptos, vamos a tener grandes dificultades para poder aprovechar el sentido circulatorio, la intensidad y la condición de esta nueva energía femenina, que lo único que está pidiendo es que tengamos vocación de ir para adentro, de ir a su encuentro. Lo masculino es extrospectivo, ¿sí?, por eso se basaba tanto en técnicas, tanto en estructuras. Lo femenino puede obviar eso, es simplemente la matriz ofreciendo que uno ingrese. Esa es la condición femenina. Aquel que hoy simplemente
pueda vivir sin preconceptos y sin prejuicios la búsqueda de la verdad en su propio interior, receptivo, donado a ese proceso, abierto a ese encuentro interno, eso es todo lo que tiene que hacer. Y las diferencias que va a empezar a vivir, a percibir, a confirmar van a ser enormes. Pero para esto hace falta soltar lo viejo. Entonces, aquí una persona, como decíamos, nos dice que no sabe por qué vino, por curiosidad. No vino, ¿sí?, sin un sentido y no vino por curiosidad. Su conciencia interna, ese cosmos interno, logró estimular al ego y la personalidad para que incluso sin que hubiera un patrón racional, analítico, comparativo, terminara sentada ahí, escuchando esto. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Esto es su salida, su solución? No lo sabemos. ¿Qué va a hacer un ser con lo que la vida le ofrece? Nadie puede saberlo. Pero lo que sí podemos categóricamente afirmar es que aunque no sepa por qué vino, no fue por curiosidad, sino porque nuestra conciencia interna tiene la capacidad, tiene un alcance, tiene realmente un dominio cuando es necesario, incluso de nuestra condición volitiva, para llevarnos suavemente, como si no supiéramos por qué y por curiosidad, a dónde nos va a sentar para que recojamos algún tipo de información, ¿sí?, algún tipo de testimonio en particular. Lo que nosotros hacemos en estas charlas es compartir un testimonio de nuestra propia experiencia en los últimos 40 años. Gradualmente fuimos viviendo, fuimos pasando por ese transcurso. Es una vivencia y no una teoría lo que estamos diciendo respecto a esta mudanza polar de masculino a femenino, respecto incluso a la transición planetaria, porque este paso de lo masculino a lo femenino no fue y ya. No es así, ya está. Terminó la polaridad masculina, arrancó la femenina, agárrense, ¿sí?, pónganse el cinturón de seguridad y listo. Nuestra civilización es muy rígida, siempre cerrada a lo nuevo, siempre temerosa y aferrada a lo viejo, por lo cual las mudanzas le cuestan muchísimo. En consideración de eso, el plan evolutivo, que es algo de lo cual vamos a hablar después para profundizar un poco qué es ese plan evolutivo para la Tierra. El plan evolutivo para la Tierra, desde el eje solar, el eje sistémico que contiene a la Tierra, lo que predispuso fue una etapa, un ciclo que se conoce como de transición. ¿Por qué? Por esto que decíamos, de que nuestra humanidad es muy rígida. Nuestra humanidad tiene grandes problemas para aceptar lo nuevo. Entonces, a pesar de que la energía cósmica cerró el ciclo masculino de cientos de miles de millones de años que venía rigiendo este planeta y genera la apertura y regencia del ciclo femenino, necesita activar una etapa de transición entre el ciclo que se retire y el ciclo que está comenzando a regir. ¿Por qué? Por esto que decíamos, somos muy rígidos. Una civilización kármicamente más avanzada que la nuestra a nivel cósmico hace transiciones muy pequeñas entre un ciclo y otro, entre un polo y otro. ¿Por qué? Porque están abiertos profundamente, en algunos casos, a que lo que la vida coloca tiene que ser atendido como lo único importante. Nuestra humanidad, por el contrario, es muy desconfiada de lo que la vida coloca y continuamente está manipulando las situaciones por comodidad, por intereses, por egoísmo, por indiferencia, podríamos decir, y la lista la dejamos en manos de quien la quiera seguir. Entonces, al momento de ser receptores y beneficiarios genuinos de una transformación de esta naturaleza, en vez de apreciar lo que la vida cósmica coloca, solemos rechazarlo. Entonces, la transición planetaria es un segmento energético cósmico que tiene la capacidad de permitir la cohabitación en un mismo contexto de elementos que por su condición a nivel cósmico nunca están juntos. Quiere decir, nunca están juntos operando la polaridad femenina o masculina. Quiere decir, o una o otra, o una u otra. Sin embargo, aquí en la transición, todavía los resabios de la polaridad masculina y la injerencia gradual, paulatina en avance de la femenina, están cohabitando en un mismo ciclo. ¿Para qué? Para dar tiempo a la flexibilización de la conciencia humana
para que pueda ir sintonizando lo nuevo y gradualmente soltando lo viejo. Entonces nos vamos a encontrar que las personas menos receptivas, menos flexibles, ¿sí?, con una callosidad filosófica y espiritual mayor, siguen adhiriendo compulsivamente a todos los aspectos de la polaridad masculina como si estuviera en plenitud. ¿Por qué? Porque donde está en plenitud, por falta de flexibilidad, es en ellos. El cosmos ya dio de baja esa polaridad, pero quienes son rígidos todavía la están activando, la mantienen viva con pulmotor, porque ya no tienen respaldo de la energía, de las leyes cósmicas. Quiere decir, le ponen un dispositivo de supervivencia artificial en su propia conciencia y hacen de cuenta que aquí no ha pasado nada, que nada terminó, que todo sigue igual. Por eso seguimos practicando, ¿sí?, como loros, todas las técnicas y todas las doctrinas, las religiones y todas las cuestiones que fueron tan importantes en el ciclo anterior, pero que se nutrían de la polaridad masculina para ser efectivas. Y hoy son una cáscara que solamente está alimentada, ¿sí?, artificialmente por la conciencia de quienes tienen apego con esa cáscara. Entonces, esta cuestión de no saber por qué y creer que es por curiosidad, tendríamos que descartarla. Así la persona se levante cuando termine esta charla y siga pensando lo mismo, por lo menos tiene una opción para reflexionar. Nadie está aquí por casualidad. Nadie está aquí porque no tenía nada que hacer. Nadie está aquí, porque sí. Que nosotros no tengamos la capacidad transitoria, porque todo es transitorio, de entender por qué estamos en un contexto, de entender lo importante que es estar flexibles y disponibles para todas las situaciones a las cuales la vida, las leyes cósmicas, la ley de karma o como cada uno le quiera llamar, nos están colocando delante. Cuando un ser es movilizado por la energía, lo sepa o no que es movilizado por la energía, es puesto en un contexto, automáticamente tiene un compromiso, lo sepa o no, con aquello que la vida le está poniendo. Aunque sea, deberíamos darnos el beneficio de la duda respecto a esto que estamos comentando. Entonces, todo esto que en este momento en el planeta está surgiendo en distintos puntos, quiere decir una óptica de filosofía espiritual totalmente diferente a todas las ópticas filosóficas y espirituales que hasta ahora se manifestaron, es algo que está golpeando la puerta de los seres más receptivos. Porque siempre hay pioneros. Cada vez que un proceso nuevo emerge, da comienzo, se activa, comienza a despertar, a florecer, hay pioneros que pasan a ser las herramientas en ese contexto. Pioneros que son aquellos que van a tener la fortaleza de enfrentar que les digan ridículos, mentirosos, que le digan que no puede ser. Hay lugares donde fuimos a dar charlas que cuando decíamos que todas las técnicas del ciclo anterior, no algunas, todas, ya no podían llevarnos más adelante, que nos habían llevado hasta donde podían llevarnos, hasta nos han abucheado. Y lo vamos a decir todas las veces que sea necesario, porque es así. El pionero tiene la capacidad de tener una fortaleza que el que no conoce la energía pionera, el que no es herramienta de la energía pionera, no puede tener. Y entre las personas que vienen a cada charla, hay un porcentaje de pioneros. Incluso aunque no lo sepan, e incluso hasta que han estado en la charla, hasta el momento de llegar a la charla, pueden haber tenido apegos o identificaciones muy, muy fuertes con cuestiones de las cuales en algún momento, al corto o al mediano plazo, van a tener que desapegarse. Quiere decir, van a tener que renunciar a ese tipo de cuestiones. No debemos temer a lo nuevo, pero nadie puede conocer lo nuevo si lo que hace es estar apegado a lo viejo. Cuando lo que ahora es viejo y propio de la energía que le ofreció en el ciclo anterior, daba su comienzo hace 2000 años, hace 3000, hace 4000, hace 5000, también hubo resistencias muy grandes. ¿O ustedes se piensan, por ejemplo, que el yoga siempre fue masivo? Hoy en día se hacen cursos de yoga, usted es instructor de yoga por internet, ¿sí? Cuando algo se masifica, perdió el valor. Porque esta humanidad, lamentablemente, y no lo digo
regodeándome, esta humanidad no tiene condiciones para abrirse a cuestiones sutiles. Solo un pequeño porcentaje de la humanidad puede abrirse con receptividad, con verdadera entrega, a aquello que es inédito, a lo que realmente le puede ofrecer lo que hasta ese momento no había tenido. Cuando el yoga surgió, cuando todas las prácticas orientales u occidentales que eran válidas en el momento de su surgimiento empezaron a ser ofrecidas, ¿saben qué ocurrió? Rechazo. El yoga fue rechazado, solo pequeñas minorías lo aceptaban y todo lo demás fue rechazado. El taoísmo, el sintoísmo, todo, el zen, el chan, todo. Y eso en Oriente y en Occidente, todo lo que era propio de lo que podía ofrecer el emerger de la cultura occidental. Entonces, hoy es uno de esos momentos. A partir de 1988 comenzó un nuevo momento para la humanidad. Y gradualmente hay seres que tienen conciencia pionera en términos potenciales, que están siendo estimulados para asumir su rol de pioneros y aparte están siendo instruidos para flexibilizar la capacidad de renuncia y trabajar el apego que tenemos a veces de modo infinitamente ridículo, ¿sí?, enquistado en nuestra conciencia y que nos impide la capacidad de actualizarnos. Porque en definitiva todo esto que estamos diciendo se basa en la actualidad, ¿sí?, en la condición, en la condición de actualización también que tengan los individuos o los pequeños conjuntos de individuos. En la actualidad esa condición es fundamental para hacer una diferencia enorme. La capacidad de soltar y de actualizarse es el punto de inflexión actual para que los seres dejen de ser teóricos, que creen en doctrinas o en prácticas y pasen a ser prácticos espirituales, seres que no necesitan un preámbulo religioso, doctrinario o técnico, ¿sí?, sino que lo único que necesitan es entrar en sintonía con su cosmos interno y aprender a liberar esa relación cósmica interior en todo lo que hacen. Quiere decir, seres que puedan permitir que su cosmos interno se vierta continuamente a través de sus pensamientos, sentimientos y acciones, sin que ningún decálogo, doctrina, religión, ¿sí?, o estructura en particular de corte psíquico lo limite o le diga cómo hay que resolver algo. Hoy las cosas se resuelven de un modo inédito. Ese cosmos interno con el cual tengo que entrar en comunión, en relación, es el que activa estímulos, el que me va a brindar estímulos para que pueda dar tratamiento a las situaciones con la condición, cualidad y alcance que la situación demanden. Cada situación tiene esencia, luz, conciencia, ley interna y cosmos en su interior. No importa la apariencia de una situación, siempre hay ley interna, hay cosmos, hay esencia, hay luz, en toda situación, no en algunas. Cuando un ser está abierto a la comunión interna, desde esa comunión interna es asistido para poder confirmar que toda situación tiene luz, esencia y vida cósmica en su interior. Y a partir de ahí, dar tratamiento a la situación es liberar esos principios interiores y superiores. La situación más básica, la aparentemente más intrascendente, puede pasar a ser una situación muy particular si aquel que está ante la situación le da tratamiento como lo que es, una situación única, con componentes inéditos. Las situaciones pueden parecer repetirse, pero genuinamente, desde las leyes internas y espirituales, ninguna situación se repite. Los parecidos existen, pero la esencia de cada situación es única. Entonces, esta nueva forma de buscar entender la realidad nos va a llevar ante ciertas posibilidades. A medida que el planeta recrudeció en su condición y que la humanidad se comprometió más de modo tóxico por ser responsable de esa condición, hace falta seres que pongan otra cosa y no más de lo mismo. Entonces, podemos ser o no parte del rebaño, pero lo importante, aunque sea, es que nos demos cuenta en que somos parte del rebaño. Salir del rebaño es un paso muy importante, pero antes, para salir hace falta darnos cuenta que somos parte de un rebaño.
Sí, sí, sí. Muy buena pregunta, gracias. La instrucción interna tiene diversos lenguajes, ¿sí? Porque el instructor interno obra respecto a nosotros, al ego y a la personalidad, que somos sus discípulos, ¿sí? Somos sus estudiantes, no sus alumnos, porque el término alumno es un término macabro, significa sin luz, y nadie está ajeno de luz, solo que hay personas que transitoriamente no pueden liberar la luz presente en ellas, pero nadie deja de tener luz. Entonces no hay que llamar alumnos a nadie, porque nadie es un alumno. Es un término brutal impuesto por un régimen educativo que es tan brutal como el término que utiliza, ¿sí? Entonces, los seres pueden recibir instrucción a través de distintas vías. La energía de instrucción, el instructor interno, la vida cósmica, a través de la vertiente de instrucción, puede ofrecernos cosas tanto a nivel consciente como no a nivel consciente. Quiere decir, consciente, semiconsciente o no consciente, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que ese instructor interno nos ofrezca instrucción de modo consciente o no consciente? Depende de nosotros. Muchas veces los seres pueden abrirse a ciertas cuestiones, pero no cuando objetivamente esas cuestiones están definidas de un modo en particular. ¿Por qué? Porque todavía están presentes ciertas resistencias que el individuo no pudo vencer. Entonces, a veces, la energía de instrucción, el instructor interno, ese cosmos interno que es la fuente de instrucción en todos nosotros, opera con símbolos, por ejemplo. Y uno está ante el símbolo sin ofrecer resistencia. ¿Por qué? Porque no entiende el carácter simbólico que tiene aquello. Y si lo entiende, solamente, transitoriamente, puede reconocer un nivel de lectura del símbolo, pero otros niveles más profundos y elevados no los puede captar, por lo cual no puede ofrecer resistencia a aquello que subliminalmente está ingresando a su conciencia, pero que conscientemente no puede registrar ni filtrar. Entonces, el beneficio de que el instructor interno puede instruirnos no conscientemente es que esa preparación no consciente es tan efectiva como la consciente. Porque la instrucción no es más importante si la conciencia puede registrarla o no. La instrucción tiene una sola importancia y si no está esa importancia no sirve para nada la instrucción. ¿Cuál es esa importancia? Es que provenga de la fuente de la verdad interna de cada individuo. Cuando la conciencia interna, la esencia interna, mi ser interno superior, mi instructor, aquel que está sumergido en un aspecto de la verdad que lo absorbe y lo utiliza como herramienta, me brinda algo, eso realmente es lo que importa. Que la verdad esté presente en el estímulo, sea consciente o no. Por eso los individuos, para poder ponerse al alcance de ese instructor interno, tienen que tener ya despierta suficientemente la vocación por la verdad, la vocación espiritual. Podemos llamarle también, para que algunos lo puedan identificar mejor, vocación de servicio, quiere decir vocación por lo que está en nuestro interior. Si un ser no tiene despierta la vocación interna, no puede abrirse suficientemente y de un modo estable a la influencia de ese maestro interno. Si el maestro interno quisiera forzarnos a recibir instrucción cuando nuestra vocación está puesta en las cuestiones materiales, egoístas, en metas personales, en metas individuales, en metas egoístas, y en nuestra conciencia todavía las metas universales, las metas altruistas, solidarias, cósmicas, no están presentes, no ocupan realmente un lugar, por más que intente ese instructor interno, va a encontrar una gran refracción. Porque la energía enseña, la energía de instrucción enseña que un ser solo puede recibir aquello a lo cual se entrega. Si no me puedo entregar a la búsqueda de la verdad, no puedo recibir la verdad. Si no me puedo entregar a la búsqueda genuina y humilde de la sabiduría, no puedo acceder al camino de la sabiduría. Entonces uno recibe aquel a quien se entrega. Si no hay vocación profunda por búsqueda de la verdad y de la vida interna, el proceso del cual estamos hablando se va a dar muy gradualmente. No es que no se va a dar,
porque siempre la vida interna, ese instructor interno, ese cosmos interno nos ofrece pequeñas chispas de luz, gotas de vida interna, que aunque no las aceptemos en volúmenes mayores, no podemos evitar que nos toquen, que nos salpiquen, que vayan permeando nuestra conciencia. Entonces, redondeando la pregunta, muy buena pregunta, ¿sí? La vida interna, la energía de instrucción, la jerarquía de instrucción, el cosmos bajo formato de instrucción y de ampliación puede ofrecer cualquier lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje que va a ocupar en nosotros es el único que en ese momento sirve para nosotros. ¿Por qué? Porque el cosmos no tiene una preferencia en particular, pero el cosmos conoce de un modo absoluto cada partícula que lo conforma, y en base a lo que cada partícula es, a las necesidades que tiene transitoriamente, a lo que también transitoriamente la partícula es, le va a ofrecer bajo ley de síntesis la administración de un estímulo que va a ser el mejor para esa etapa, para ese ser. Entonces, a veces va a llegar conscientemente la instrucción, va a fluir como un manantial en la conciencia. La conciencia por momentos va a percibir, si es necesario, que la instrucción le pasa por arriba, que es como una ola, que no tiene la capacidad de ordenarse para poder decir todo aquello que la vida interna le está ofreciendo puntualmente para que en su conciencia esté presente como una herramienta, no como una herramienta teórica, como una herramienta de atención práctica de la realidad. Y también puede pasar por aquel otro momento, ¿sí?, donde lo simbólico, los estímulos que a veces el ser percibe que existen, pero no tiene la capacidad todavía de decodificar. Eso de que siento algo y no sé qué es. Muchas veces esa percepción de que estamos siendo estimulados por algo y la comprensión de que ese algo es especial, que no es más de lo mismo, que no resulta de nuestra relación enfermiza o egoísta con la materia, sino que es algo diferente, inédito. Entonces, muchas veces eso que percibimos es esa actividad silenciosa, esa corriente de amor, de inteligencia, de sabiduría interna que nos toca preparándonos para etapas que al corto, mediano o largo plazo vamos a tener conscientemente que transitar. Aquí nos dicen, que ya hicimos un poco un adelanto, si podemos profundizar qué es el plan evolutivo, quiénes participan y quiénes no participan del plan evolutivo. Y el plan evolutivo es una previsión relativa a las necesidades planetarias, cómo tienen que ser asistidas cósmicamente. Las personas suelen decir, hay un plan evolutivo, y muchas veces no tienen total conciencia del alcance de aquello que se denomina plan evolutivo, y es una previsión. El cosmos toma previsiones, genera esquemas, ¿sí?, arma planificaciones relativas a las necesidades que momento a momento en un sistema solar, en un planeta que lo constituye, o en conjuntos de sistemas solares o en conjuntos de galaxias, deben ser tomadas en cuenta en función del futuro de esos elementos. El plan evolutivo para la Tierra en este momento es un conjunto de previsiones que fundamentalmente en lo inmediato y en lo actual está buscando que el planeta no desbarranque. Quiere decir, está sosteniendo aspectos de la relación planetaria con la conciencia cósmica, con la conciencia universal, que están fracturados. El plan evolutivo en este momento está sosteniendo lo que la Tierra perdió en relación cósmica. La humanidad hizo que la superficie de la Tierra, afortunadamente solo la superficie, rompiera vínculos con el cosmos. La humanidad generó un crecimiento tan grande de fuerzas materiales, de fuerzas involutivas, de fuerzas retrógradas, de fuerzas disuasivas o como cada uno le quiera llamar. Generó un crecimiento tan grande de esas corrientes de fuerzas involutivas que rompió la relación cósmica. ¿Por qué? Porque la superficie de la Tierra decrepitó en su condición más sutil, que era la
a ver, la antena con la cual se relacionaba con el cosmos, la superficie terrestre. Nosotros tornamos la superficie terrestre en una costra rígida, en una capa, en una cáscara rígida, con poca sensibilidad a energías sutiles y una gran capacidad de permeabilidad para fuerzas brutas y materiales. Entonces, el plan evolutivo, fundamentalmente en este momento, en lo inmediato, como decíamos, está lidiando con esa condición, sin olvidar que la Tierra está habilitada para seguir su proceso evolutivo. Entonces, al mismo tiempo que está lidiando con una condición de fraccionamiento y de falta de comunión cósmica, la superficie de la Tierra está viendo, previendo y sentando las bases para que la superficie terrestre pueda trascender la ley de karma luego de que termine la transición de la cual hablábamos y pueda ser encaminada hacia la ley evolutiva superior. Quiere decir, el plan evolutivo está trabajando en distintos frentes. La condición terriblemente tóxica en la que nos encontramos, pero también está trabajando para que se establezca el puente del final de una transición que va a dar como resultado la trascendencia kármica y el acceso a la ley evolutiva superior o a la ley de ciclos en la superficie de la Tierra. Ahora, la pregunta dice, ¿quiénes trabajan o participan y quiénes no trabajan y no participan del plan evolutivo? Nosotros solemos hablar en términos cosmosóficos de que cada ser es parte activa o parte pasiva de una gran estructura piramidal absoluta e infinita de lo que se llaman jerarquías. La energía jerárquica es la energía cósmica en su dispositivo circulatorio a nivel vertical. Quiere decir, desde lo más elevado del cosmos, desde el creador, ¿sí?, hasta los niveles más bajos del cosmos, todos formamos parte de una estructura jerárquica, de un eslabón jerárquico. Entonces, el plan evolutivo está gobernado, está regido y forma parte de esa gran cadena jerárquica cósmica, de esa gran estructura vertical de conductividad de energías, de conductividad, alimentación y aplicación de leyes cósmicas desde las más elevadas hasta las más básicas, como es la ley de karma, porque en realidad es la más básica. Es de las tres leyes evolutivas la más básica. Entonces, los seres que participan conscientemente son seres que se definen miembros activos en la participación del plan evolutivo. Son seres que ya tienen vocación interna, que tienen un contacto con su propio instructor interno, con su cosmos interno, que ya son una extensión suficientemente activa de la propia mónada, quiere decir, de la conciencia cósmica espiritual que los alimenta. Entonces, esos seres son partícipes activos en la asistencia del plan evolutivo. ¿Todos por igual? No, porque ningún ser es igual al otro. Ningún instructor es igual al otro, ningún discípulo es igual al otro, ninguna partícula tiene las mismas condiciones que otra partícula. Y eso es precisamente lo esencial y lo necesario. ¿Por qué? Porque al ser todos diferentes nos complementamos y generamos estructuras únicas con un potencial sinérgico inimaginable. Entonces, todos los seres están contenidos en las previsiones de las que hablábamos, que llamamos plan evolutivo, solo que algunos trabajan activamente para que se pueda asistir ese plan evolutivo y otros, aunque están contenidos en esas previsiones, incluso generan condiciones contrarias a las posibilidades de ese plan evolutivo. En este caso, nuestra humanidad, en su 90% constitutivamente, opera en sentido contrario a las necesidades planetarias. Quiere decir que el 90% de esta humanidad trabaja en sentido contrario al plan evolutivo. Por eso hemos puesto como humanidad a nivel conjunto, ¿sí?, hemos impuesto condiciones terribles a la superficie planetaria. Afortunadamente no a todo el planeta, y ahora vamos a ir por ese lado porque hay una pregunta que nos habilita para eso. Entonces, todos los seres, sean o no conscientes de una necesidad evolutiva, estén ya trabajando conscientemente, persistentemente, continuamente, en la medida de sus posibilidades, a favor de recuperar el equilibrio perdido en el planeta, ¿sí?, como aquellos otros
que contrariamente están aportando a ese desequilibrio que parece que es imposible de trascender, todos están contenidos en el plan evolutivo. Unos participan activamente, ¿sí?, en el sentido necesario para ese plan y otros circulan con su conciencia en sentido contrario. Aquí nos preguntan, los extraterrestres, ¿qué motivo tienen para tener contactos personales y para qué lo hacen? El término contacto personal a veces no es interpretado del modo más adecuado, porque cuando se dice que un ser es un contactado, cuando se dice que un ser puede trascender limitaciones que otros seres no pueden trascender transitoriamente y opera como un vínculo entre esas conciencias cósmicas, ya sean cósmicas internas del planeta, intraterrenos, intraoceánicos, intraígneos, intraaéreos o extraterrestres directamente, como dice el ser aquí, tiene que haber una condición específica, tiene que haber un porqué. Hace un rato mencionamos el término pionero o pionerismo. Los seres de condición cósmica que están liberados de la ley de karma, porque acá tenemos que hacer una diferencia muy grande. Existen conciencias extraterrestres que todavía están bajo ley de karma. Quiere decir, son poco más o menos tan ordinarias como nosotros. Algunas tienen más o menos tecnología. En el ciclo anterior, hasta 1988, esas conciencias que tenían más tecnología, pero eran tan especulativas y egoístas como nosotros, fueron conocidas por las abducciones, por la manipulación de personas, de animales, de vegetales, de minerales, de atmósfera. Robaban agua y atmósfera para llevar a hacer experimentos con esos elementos a sus planetas. Entonces, a ver, hablar de extraterrestres no es por sí mismo un término superlativo, porque casi todo el cosmos es extraterrestre. Imaginen que nosotros somos una partícula evolutiva con condiciones muy relativas y fluctuantes en un mar cósmico infinito. Quiere decir, que se hable de algo extraterrestre es como redundar, porque todo es extraterrestre. Incluso ninguno de nosotros es de aquí. Todos venimos haciendo, ¿sí?, venimos cumpliendo con un circuito evolutivo que nos ha llevado por miles de millones de sistemas solares, de planetas, de galaxias. No me equivoqué, miles de millones, porque la trayectoria evolutiva de la conciencia no se mide en 100 encarnaciones, ¿sí?, como algunas doctrinas orientales. Es una persona muy respetable porque tiene 80 encarnaciones. En 80 encarnaciones no dejas de ser una ameba, por decirlo simbólicamente. 80 encarnaciones no es nada. Pasar por 80 planetas. No, yo pasé por 10 planetas, me dijo uno una vez. No podría ni siquiera hablar, articular palabra, porque estaría en un estado de reino mineral esa conciencia que no podría directamente participar conscientemente de nada. Entonces, cuando decimos que ninguno es de aquí y que todos tenemos en nuestra trayectoria evolutiva un paso enorme por miles, ¿sí?, por cientos de miles o por millones de planetas, sistemas solares y galaxias, no estamos exagerando un ápice. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que cuando hablamos de conciencias extraterrestres que operan en asistencia de las necesidades del plan evolutivo como herramientas de asistencia de ese plan evolutivo, como partícipes de ese plan evolutivo, como ejecutores de ese plan evolutivo, estamos hablando de seres que no están bajo ley de karma y que mínimamente están en aspectos intermedios, quiere decir bastante avanzados, de la ley de ciclos o la ley evolutiva superior. Quiere decir seres que no tienen la condición primitiva que nosotros tenemos, donde estamos continuamente, enfermizamente, compulsivamente, obsesivamente, eligiendo. Estos seres no eligen.
Estos seres no eligen asistir al plan evolutivo de la Tierra, no han venido aquí con un revólver cósmico en la cabeza a trabajar a favor de las necesidades terrestres o de nuestro sistema solar. Estos seres, en su propio centro de conciencia, en un contacto absolutamente estable, profundo, inamovible con su cosmos interno, son conducidos a campos de vida cósmica donde su presencia es necesaria. No eligen. Por eso, la diferencia con estas conciencias en relación a nosotros es infinita. Entonces, estos seres contactan en la Tierra por vía interna y excepcionalmente por vía externa, y lo vamos a aclarar ahora, a aquellos seres de la superficie planetaria que han hecho un trabajo de mayor estabilización en el proceso de contacto, de donación, de entrega, de búsqueda de sintonía y alineación con su esencia interna, quiere decir con su conciencia cósmica esencial. En esos seres se produce el contacto internamente. La conciencia de una cantidad de seres que habita la superficie del planeta, la conciencia interna, vive en contacto permanente con conciencias elevadas a nivel cósmico, tanto interno planetario, ¿sí?, como externo. ¿Por qué? Por esto que dijimos hace un rato, a partir de cierta etapa, los seres pasan a ser miembros activos de la participación en la asistencia del plan evolutivo. Los seres que ya están maduros suficientemente forman parte de las conciencias cósmicas que asisten al plan evolutivo, aunque formar parte represente a seres que están presentes y encarnados en la superficie del planeta. Porque lo más importante de la asistencia al plan evolutivo es la integración de la conciencia al orden de energías, de leyes y de entidades que son las que sostienen el plan evolutivo y no las apariencias que siempre son engañosas. Un ser, por más que se defina a sí mismo como espiritual, como un contactado, como un filántropo, ahí lo tenemos a Bill Gates, que es un vampiro planetario, y se llama a sí mismo filántropo, que es un ser que ama a la humanidad, nada más loco. Pero él se define a sí mismo así. Hay seres aquí que están montando un teatro, ¿sí?, en función del reconocimiento que ambicionan tener, ya sea filosófico, filantrópico, espiritual o del tipo que sea. La asistencia al plan evolutivo es un proceso interno, íntimo, que un ser puede o no vivir, con el cual puede o no estar actuando o puede estar colaborando. Entonces, lo más importante es cómo un ser que internamente está siendo contactado por intraterrenos o por civilizaciones internas planetarias o por extraterrestres, por civilizaciones tanto extraplanetarias como extrasistémicas, porque un extraterrestre puede venir de cualquiera de los planetas también de nuestro sistema solar. Entonces estamos haciendo una diferenciación grande. Hermanos cósmicos de nuestro propio sistema o hermanos cósmicos que son extrasistémicos. Entonces, lo importante es que un ser que está siendo contactado por esas energías, por esas entidades, por esas civilizaciones, por esas conciencias que ininterrumpidamente sirven a la vida cósmica donde sea que ellas estén, ¿sí?, lo más importante es que el ser que está en esa situación tenga capacidad de transformarse. Un contactado no puede ser definido como tal si al momento de recibir el contacto interno, la dimanación, la irradiación, la instrucción, la información que recibe no encuentra en él la primer parcela de transformación. Un contactado que no se transforma no es un contactado. En realidad lo que está contactando son fuerzas astrales, entidades astrales que por la inmadurez y la ambición de ese pseudo contactado le están haciendo creer que él es un salvador del planeta. Porque lo primero que hacen las fuerzas astrales cuando encuentran ambición espiritual es darnos de comer a esa ambición, alimentarla. Un verdadero contactado, ¿sí?, conoce el valor del silencio, de la quietud, conoce el valor de la receptividad, conoce el valor de la obediencia, aprecia profundamente e intenta continuamente correrse de la elección y de la decisión compulsiva. Quiere decir, un contactado es incompatible con los seres que continuamente hacen lo que se le da la gana. Un contactado es fundamentalmente obediente, fiel a la energía interna
que ocupa un lugar que solo él, por vivencia directa, entiende la importancia que tiene y por qué es. Un ego que continuamente va corriendo detrás de lo que se le antoja, jamás puede ser un contactado, porque el contacto necesita de la renuncia a las tendencias de la personalidad y del ego. Porque aquello que las conciencias que internamente contactan un ser le están ofreciendo, está necesitando aquello que le ofrece, que no reparta lo que él es entre un señor y otro señor. ¿No dice la energía de instrucción desde hace cientos o miles de años que nadie puede servir a dos señores? Un contactado solo puede servir a la vida cósmica que a través de las jerarquías extraterrestres o intraterrenas le está brindando la posibilidad de ser un miembro activo de la asistencia de las necesidades en un plano, en un nivel, en una dimensión, quiere decir un contexto planetario, por ejemplo. Entonces el contactado tiene que tener una capacidad de renuncia a todo, y cuando se dice a todo, es todo. No puede haber nada que fuera más importante para un contactado que mantener la alineación, la sintonía, la donación, aquel proceso que es lo principal que su conciencia puede vivir en función de las necesidades de aquel universo del que forma parte. Porque un contactado es una herramienta para asistir las necesidades del universo del que forma parte. Si no fuera una herramienta de asistencia a las necesidades universales, es un fraude. Y en ese sentido, las personas que continuamente están sacando chapa de contactados, convocando gente, cobrando entrada y pasando una vida de elogios y de búsqueda de reconocimiento, son cualquier cosa menos contactados. Claro que las historias que cuentan son muy atractivas, pero, a ver, lo que un ser internamente recibe no tiene por qué ser atractivo. Es más, puede ser muy incómodo y suele ser muy incómodo lo que un contactado transmite a los demás a partir de haberlo recibido, haber trabajado en él la transformación con ese elemento y luego que trabajó suficientemente compartirlo para que otros puedan tener la oportunidad de hacer lo mismo. Entonces, no es alguien que suele ganarse simpatías, un contactado. ¿Por qué? Porque la esencia del contacto es transformar a los receptores del mensaje. Y esta humanidad no quiere transformarse. Incluso estando al borde del caos, del quiebre total, sigue confirmando ir hacia el abismo como las ratas detrás del flautista de Hamelin, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto que dijimos? Una pregunta. Sí. Hablaste de extraterrestres del mismo sistema solar, Uh-huh. no en otro sistema solar, Sí. pero estarían en otro estado vibratorio, en otra dimensión, en otro plano, no material. Hay algunos que están en el plano material, otros que están en dimensiones que no son compatibles con nuestra receptividad. No nos olvidemos que los planos, niveles y dimensiones guardan una multiplicidad infinita. Nosotros, esta civilización fundamentalmente, tiene un gran impedimento para entender qué significa lo que se denomina estado multidimensional. Planos, niveles y dimensiones existen en una multiplicidad inmensa. Lo que nosotros entendemos por vida tridimensional aquí en la Tierra, solamente es así en la Tierra. En otras regiones cósmicas, sean cercanas, a media distancia o larga distancia, toda condición de vida es diferente a la nuestra, porque no se repiten las condiciones en los planetas y los sistemas solares precisamente por las características evolutivas de aquellas partículas que son llevadas a esos planetas, porque esos planetas guardan las condiciones adecuadas para las condiciones específicas y transitorias de esas partículas. Entonces, si uno quisiera encontrar una humanidad como la nuestra en algún lado, no la va a encontrar en ningún lado. ¿Vieron? Esto lo decimos en muchas reuniones, en muchos encuentros. ¿Vieron que hay personas que suelen definir encuentros con pleyadianos y con otras etnias, le podríamos llamar, razas cósmicas, ¿sí? Y hay muchos que los presentan como si fueran cultores de fitness, hombres perfectos, mujeres perfectas, que están más cerca de estar en una película 3X, ¿sí?,
que ser realmente seres espirituales cósmicos. Porque todo lo que representan muchos de esos dibujos, porque fotos no hay, pero dibujos sí, proceden de una mixtura no totalmente consciente de instintividad mal canalizada con ambición de contacto con seres extraterrestres, de lo cual, volvemos a reiterar para que no se nos olvide, las entidades astrales tienen una gran participación. Entonces, ¿cómo puede ser que definan a los seres de Venus, rubios, altos, de ojos celestes, y con unos cuerpos que lo único que harían si aparecen acá es lista de personas para toquetearlos? Porque si uno los ve en una foto, lo menos que piensa es que es un ser elevado y espiritual. ¿De dónde sale esa fantasía de querer verlos perfectos, pero una perfección no carente de una sensualidad y un atractivo sexual increíble? Quiere decir, hay un montón de blef, hay un montón de callosidades a nivel de lo que se busca representar y entender, que es absolutamente contrario a la realidad. Los seres que están en la diversidad infinita del cosmos no repiten su condición. Y si un ser aparentemente lograra despertar la libido de los terrestres, estamos hablando de cualquier cosa menos de un ser extraterrestre evolucionado. Porque realmente es incompatible. ¿En qué se basa el principio de atracción a través de una libido de esa naturaleza? En el intercambio cultural, a lo largo de cientos o miles de años, de una civilización que está encapsulada en un planeta. Entonces, cuando imaginamos estas civilizaciones perfectas, deslumbrantes y tan atractivas, irresistibles, es producto de la imaginación humana, ¿sí?, del encauzamiento mal aplicado de las energías sexuales, de la animalidad y de un resabio de nuestro paso por el reino animal, de un instinto que no hemos podido trascender y que alimentamos innecesariamente porque no pudimos purificar nuestros patrones de vida y de conducta. Exactamente. No, en absoluto. El problema es que nuestra humanidad, por haber disociado su relación con la vida interna, modeló patrones de belleza, aceptó, modeló y buscó patrones de belleza estrictamente relacionados a la relación compulsiva con la materia y no con el espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Kármicamente, nosotros portamos un código genético que se llama ADN. Como para que entendamos de qué estamos hablando, los códigos genéticos tienen nichos, quiere decir, vamos a llamarles espacios, nichos, que una humanidad puede llenar, ¿sí?, puede completar, puede utilizar en base a sus tendencias. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra humanidad, por su identificación compulsiva, enfermiza con la materia y con la forma, en el ADN fue utilizando nichos de un modo en particular que generaron condicionamientos kármicos en la apariencia física. Cuando lo que se está buscando en la belleza no es la armonía, sino la satisfacción de los instintos, automáticamente, genéticamente y kármicamente empieza a dar resultado en una anatomía en particular. Es lo mismo que cuando uno busca crear una raza de perro de pelea, no va a usar chihuahua. ¿Qué hace genéticamente? Toma un cane corso, toma un Staffordshire Terrier, toma un Pitbull, toma un Bull Terrier, toma tal vez, qué sé yo, un perro de pelea español, va mezclando, toma un dog argentino y saca una cosa que se come el mundo. Pero hubo una intención. Bueno, la humanidad tuvo esa intención. Esa fue la intención de la humanidad. Al estar en un proceso de interrupción con la energía cósmica, centró, confirmó la belleza en función de las reacciones instintivas, ¿sí?, o de energías o de líbido que podían surgir o no de eso. Entonces, volvemos a esto que decíamos hace un rato. Uno recibe aquello a lo cual se entrega. ¿Qué pudo recibir la humanidad como patrón de belleza, como arquetipo de belleza, si a lo que se entregaba era precisamente a la satisfacción de deseos? Entonces, el nicho, esa cantidad de nichos que están presentes en el ADN, lo hemos llenado con instintividad, con materialismo,
con búsqueda de ciertas cosas que tendríamos que haber trascendido en una etapa, pero no eternizarlas como patrones de vida y de conducta y confirmarlas cada vez más a través de mecanismos más obsesivos y más enfermizos. Nuestra humanidad nunca tuvo tanta cantidad de sociópatas y de psicópatas como hoy los tiene. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia que trae a sus espaldas, ¿sí?, el plazo de alejamiento de los principios espirituales, filosóficos y éticos fue muy grande, lo que genera una fractura que después, como retorno kármico, viene, envasado, o es un paquete que trae en su interior ciertos seres humanos con características de ejecutores kármicos. Entonces abundan los sociópatas, abundan los psicópatas. ¿Por qué? Porque en el paquete kármico que llenamos con nuestras actitudes no pusimos nada mejor que eso. Entonces nos estamos encaminando a un cuello de botella que no es muy fácil de manejar. Entonces estamos tan, pero tan metidos en el mundo de la forma, confirmando a veces, ¿quiénes encuentran los mejores puestos de trabajo? ¿Por qué en los anuncios de trabajo piden buena presencia? ¿Hace falta que lo aclare el por qué? Cuando un jefe busca una secretaria y pone excelente presencia, ¿qué está poniendo ahí? Pocos son los que ponen, no puede obviarse ni soslayarse toda preparación, 4 idiomas, gran capacidad, currícula. Ninguno pone eso. Salvo los que la mujer le dice, deja que yo te hago el anuncio y yo te selecciono a la secretaria. Es muy común esto. Estamos llevándolo a un nivel de caricatura, pero es una gran verdad, ¿eh? Entonces eso lo trasladamos a la generalidad de los patrones y actividades humanas y nos vamos a dar cuenta, y esto está comprobado estadísticamente por sociólogos y por psicólogos y psiquiatras, que cuando se va en una fila a buscar trabajo, los de mejor presencia son los que lo consiguen. Esto está así, lamentablemente está así experimentado, ¿sí? Acá hacen referencia a una energía mántrica. No sé si alguno de ustedes o todos más o menos tienen claro qué es un mantra, ¿sí? Un mantra es una estructura vibratoria con fines de estimulación evolutivos determinados. Quiere decir, existe la posibilidad de que a través de una estructura mántrica, quiere decir de un mantra, una persona, un individuo o un grupo de individuos pueda cooperar con ciertos aspectos de la voluntad de la energía, ¿sí?, acompañando, fortaleciendo la voluntad de la energía que utiliza el mantra como un canal de aplicación, de concentración, ¿sí?, de circulación de esa energía. Entonces, hay un mantra en lengua castellana que dice ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. Y acá la persona pregunta cuál será realmente o cuál sería realmente el significado de esta frase. Ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. Los mantras, entre parte de su propósito, suelen tener en sus estructuras la motivación, el motivo o el justificativo de revelar a la conciencia, por ejemplo, el perfeccionamiento de actitudes. Una civilización como la nuestra requiere con urgencia concientizar lo que la frase de este mantra está revelando. Ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que componemos, la mayor parte, no la totalidad, pero la mayor parte de los que componemos esta civilización, primero que aquello que nos cuesta, ¿sí?, y nos molesta o es incómodo, no tenemos la capacidad de sostenerlo incansablemente. Solamente tenemos la capacidad de insistir, no de persistir. ¿Por qué de insistir y no de persistir? Porque la insistencia siempre guarda intereses egoístas. Uno insiste cuando le interesa algo egoístamente. La persistencia no tiene nada que ver con el egoísmo. El ser que es genuinamente persistente desde el punto de vista del significado cósmico interno de esa palabra, persiste más allá de que aquello le agrade o no. Persiste porque aquello es necesario, persiste porque eso es para el bien común. Entonces la persistencia es una cualidad, mientras que la insistencia es una obsesión a veces. Entonces, ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin
Es un proceso que todos deberíamos entender, que deberíamos internalizar suficientemente, ¿sí? Que deberíamos implantar como patrón de conducta en nosotros. Y ahora, ¿qué es hasta el fin? ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin del ciclo que cada conciencia tenga que expresar. Esto está diciendo, en el caso de una persona, que hasta el momento que desencarne, ella tiene que tener la capacidad de ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin, que no debe desistir, que su persistencia para alimentar una actitud de ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin, tiene que pasar a ser una herramienta incuestionable, insoslayable de sus patrones de conducta. Aquel que ensaya la capacidad de ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin está trabajando profundamente en su carácter, en su personalidad. ¿Por qué? Porque a lo largo de esa persistencia, más de una vez la ley de karma le va a poner pruebas para que deje de persistir en ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. En el caso de un grupo, ¿sí? En el caso de una humanidad, esta frase, para seres en conjunto, ya sea un pequeño conjunto o un gran conjunto, lo que está hablando es del agotamiento del ciclo que va a componer o que abarca a ese grupo o a esa humanidad. Nuestra humanidad realmente daría un vuelco a la situación planetaria si gradualmente, en conjunto, se dispusiera a hacer y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin, que es algo que esta humanidad no hizo nunca y no va a hacer, porque solamente motiva a esta humanidad intereses egoístas, mezquinos. Solamente las metas personales, las metas individuales, las metas egoístas motivan a esta civilización y a sus componentes, a la mayoría de sus componentes. Son muy pocos los seres que son capaces de vivir algo que el maestro interno, el instructor interno, continuamente ofrece al discípulo. ¿Qué es eso? Olvídese de usted. Viva el olvido de usted, le dice el instructor interno al discípulo. El ego y la personalidad tienen que abrirse a ese señalamiento que el instructor interno le ofrece. Olvídese de usted, viva el olvido de sí mismo, entonces va a tener una receptividad, va a tener un potencial, condiciones inimaginables, porque usted, olvidándose de sí, pasa a ser asistido en sus necesidades por la vida cósmica y por la energía. Mientras usted no se olvide de sí, egoístamente va buscando su sustento. Y no hay sustento más costoso, ¿sí?, más difícil de alcanzar que el ser egoísta buscando y preocupándose por su bienestar. Entonces, un individuo, como una nación o un grupo, deberían tener en cuenta la importancia que significa ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin, y tener en cuenta que nadie puede ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin si está continuamente de un modo egoísta, ¿sí?, centrípetamente hablando, ocupado exclusivamente de sus necesidades o de sus pseudo necesidades, porque los seres egoístas se ocupan de pseudo necesidades, porque las necesidades generalmente no las ven, porque en su imaginario, ¿sí?, creyendo que necesitan algo, en realidad lo que hacen es completar continuamente espacios en su vida de cosas superfluas, banales, frívolas. Entonces es muy importante entender que para ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin, un ser debe disponer de energías que, si es frívolo, si es materialista, si es superficial, no van a estar dispuestas para hacer y hacer lo mejor hasta el fin de un modo incansable. Entonces, este mantra es un mantra muy vigente para la humanidad, porque la humanidad todavía ni se acercó a ejecutarlo. ¿Sí? Vamos a decir primero qué no es la fe, que va a ser mucho más útil al grupo que está reunido. La fe no es una creencia. La fe no es una interpretación. La fe no es esperanza, porque la esperanza es un narcótico que tenemos que aprender kármicamente a trascender. La fe no es confiar en alguien. Yo te tengo fe a vos. La fe no es nada de eso. La fe es
una capacidad que nuestra conciencia interna, ¿sí?, tiene como posibilidad de ir generando, ¿sí?, al ego y la personalidad el sumergimiento en la cualidad vibratoria propia del alma y de la vida espiritual. La fe es el alcance, la irradiación, ¿sí?, en el cual el ego y la personalidad son sumergidos por parte de la conciencia espiritual. Hay seres, ¿sí?, que tienen la fe activa, por eso dicen que no tienen fe, y hay seres que tienen la fe activa, quiere decir la fe pasiva, por eso dicen que no tienen fe, y hay otros que dicen que tienen la fe activa porque tienen fe. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos o no ser seres de fe? Un ser no puede inventar la fe, no puede desear la fe, no puede manipular la fe, no puede ejercitar la fe. Lo único que un ser puede hacer para que la fe se robustezca y cada vez sea una energía más activa y omnipresente en su vida es buscar la verdad interna, buscar el cosmos interno, buscar conocer su alma, su espíritu, su esencia. A medida que un ser, a lo largo de las encarnaciones, persiste en la búsqueda de la verdad cósmica, de la esencia cósmica presente en él, automáticamente en la encarnación subsiguiente, el acercamiento, el sumergimiento, la afluencia de energías internas, cósmicas, espirituales, parece ser, se va volcando. Quiere decir, el sumergimiento de ego y personalidad en esa aura de energía que se vuelca internamente porque el ego y la personalidad ya están buscando persistentemente la verdad interna, eso es la fe. La fe es un estado energético en el cual nos sumerge la vida interna, el cosmos interno a medida que lo buscamos, que nos donamos a él. Por eso, cuando Jesús preguntaba a los seres, antes de actuar sobre esos seres de algún modo, ¿tiene fe? El ser, con la pregunta de Jesús, recibía un estímulo cósmico tan profundo que le permitía entender si tenía o no fe. Quiere decir, si ese vínculo con la vida interna estaba activo, si él había permitido que la vida interna, la vida cósmica, la energía crística operara activamente en él. Y si contestaba que sí, y era genuina esa contestación, ocurría el milagro. Porque la fe es el puente entre lo que está en los niveles superiores de la realidad y lo que está en los niveles inferiores, lo que está afuera con lo que está dentro, ¿sí? La fe es lo que une aquello que es subjetivo con aquello que es objetivo. Entonces, un ser no tiene fe porque se estudió el decálogo de una religión. Eso no es fe. Eso es doctrina. La doctrina es un movimiento psíquico, no es fe. Una persona puede no creer en ninguna religión, puede no acreditar ningún tipo de cosa relativa a ninguna creencia y ser un profundo ser actuando en la fe, porque la fe no está limitada por creencias, por pensamientos psíquicos, por doctrinas. Los seres de mayor fe en este planeta no tienen doctrina ninguna, no tienen ningún tipo de religión, son libres en su relación espiritual. Quiere decir, nada condiciona, ningún parámetro dice cómo hay que relacionarse con lo superior, con Dios, con el cosmos, como cada uno le quiera llamar. Aquel que quiera acrecentar su fe, busque la verdad, busque la vida interna. Lo demás se da por añadidura, como decía Jesús. Pero no se puede fabricar la fe. Un ser no tiene más fe porque conoce los 10 mandamientos, no tiene más fe porque reza todos los días. Eso es subordinación a una doctrina, no es fe. Hay personas que rezan todos los días y los rezos son un cartón pintado. Y hay personas que en silencio se entregan a su vida interna y eso es una afluencia de luz y de vida que el otro nunca va a poder alcanzar hasta que no trascienda las limitaciones que muestra. ¿Se entiende? Acá nos preguntan si Sierra del Cielo es lo que llaman Puerta del Cielo. Puerta del Cielo es un lugar que está a unos kilómetros de Sierra del Cielo y no tiene nada que ver con esto. En Puerta del Cielo hay una especie de negocio espiritual o no sé cómo llamarlo.
Sierra del Cielo es un centro filosófico espiritual. Uxim, en Sierra del Cielo, es un centro filosófico espiritual. No hay negocio ninguno. Las personas vienen a Sierra del Cielo sin cobro de aranceles, pueden participar de la vida en Sierra del Cielo, que es la única instrucción que nosotros podemos ofrecerles. Y la vida en Sierra del Cielo involucra 2 días por semana de estudios como este, miércoles y sábados. Quiere decir, todo lo que hacemos en Sierra del Cielo es precisamente instrucción. Instrucción en cocina, instrucción en la huerta, instrucción cuando atendemos al reino animal, instrucción cuando directamente estamos en un día de retiro, instrucción en los estudios, pero lo más importante de Sierra del Cielo es que no tiene momentos para la instrucción. ¿Por qué? Porque todo intentamos desenvolverlo en la mayor y estable sintonía y alineación con nuestro instructor interno. Cada uno de los que formamos parte de Sierra del Cielo, en la medida de sus posibilidades, busca esa sintonía interna, esa alineación interna, y busca atender el diario vivir por medio de esa gran herramienta, que es el nivel de alineación y sintonía que hubiera alcanzado. Entonces, nosotros, en Sierra del Cielo, lo que ofrecemos es un ensayo de espiritualidad práctica. En Sierra del Cielo no hacemos cierto tipo de trabajos, como por ejemplo, 3 veces por semana prendemos un saumerio, ponemos los almohadones, hacemos som, ¿sí? Nos levantamos después de 1 hora y ya cumplimos con nuestras obligaciones espirituales. Eso para nosotros no tiene ningún sentido. Para nosotros lo que tiene sentido es el eterno presente, de lo que podríamos llamar, para que se entienda mejor, ¿sí? Una meditación continua y práctica. La espiritualidad práctica, no un momento para ser espirituales y un momento para no sé qué sería ser. Porque en definitiva un ser, en su trayectoria evolutiva, en lo único que se tiene que transformar es en una unidad espiritual. Si solamente 2 o 3 veces por semana hago un ensayo de aproximación a lo que potencialmente podría ser a futuro una unidad espiritual, voy a esperar sentado los resultados. Claro, mi conciencia va a estar muy calma, si soy inconsciente, valga la redundancia, porque creo que después de haber hecho eso 3 o 4 veces por semana, 1 hora, ¿sí? Lógico, con la luz adecuada, las velas adecuadas, el saumerio adecuado, un almohadón cómodo, ¿sí? Entonces soy un ser espiritual. ¿Por qué? Porque esas 3 o 4 veces por semana, 1 hora se la dedico al espíritu. Ahora, ¿qué hago el resto de las horas y de los días? Por eso lo importante en esta polaridad femenina, ¿sí? Es que realmente los conceptos válidos y genuinos, no los distorsionados y engañosos, puedan ser llevados a la práctica momento a momento. Por eso es importante, en Sierra del Cielo, que los seres estemos atentos conscientemente para lograr que esa sintonía y esa alineación fluctúe lo menos posible. ¿Por qué? Porque, la estabilidad absoluta de cualquier cosa que busquemos hacer es imposible, porque estamos bajo ley de karma y en un contexto material absolutamente fluctuante. Y Sierra del Cielo está en el mundo. Por más como decía Jesús, estar en el mundo sin pertenecerle, nosotros intentamos en Sierra del Cielo estar en el mundo sin pertenecerle, pero es como estar en el subte sin pertenecerle al subte, pero cada vez que se sacude uno se tiene que acomodar. Entonces, en Sierra del Cielo, parte del trabajo continuo es acomodarse. ¿Acomodarse qué? A las fluctuaciones del planeta y a nuestras propias fluctuaciones que todavía no fueron trascendidas porque bajo ley de karma, hasta el último momento que estás encarnado, estás siendo puesto a prueba. Quiere decir, que quede claro que no estamos diciendo que somos un grupo que alcanzó la perfección. Por el contrario, somos un grupo que es consciente de la imperfección que porta y de lo lejos que está en poder cerrar ciclos de perfección que no son nuestra meta, porque no tenemos la ambición de ser perfectos, pero sí tenemos la conciencia de entender todo lo que nos falta y trabajar para ir superando lo que la vida momento a momento nos vaya colocando como prueba, como obstáculo. ¿En favor de qué? Ir superándolo. ¿De nosotros? No. Por esto que decíamos hace un rato, tener presente el olvido de uno mismo. Cuando enfrento una prueba, tengo que entender que esa prueba, la vida planetaria, la pone ante mí, pero la tengo que resolver para el planeta. Esa es la clave de no ser egoísta.
todo lo que la vida me ponga lo tengo que resolver para los otros. Al resolverlo para los otros estoy incluido. Cuando lo resuelvo para mí, quedo excluido en gran medida y excluyo totalmente a los demás. Y también preguntan la cuestión de comer carne o producto animal, si es por respeto. La cuestión de no comer carne o producto animal es por respeto a los seres, a los animales. Desde luego que es una cuestión de respeto y de amor, pero también es una cuestión de cumplimiento arquetípico, porque uno de los secretos que tiene una humanidad para descubrir cuando está presente en un campo de vida, en un planeta, es el arquetipo, las claves arquetípicas que se le ofrecen cumplir, descubrir, concretar, la ceremonia de cumplir con los arquetipos. El ser humano no tiene el arquetipo de comer cadáveres. Quiere decir, el arquetipo planetario no incluye que los seres humanos abunden en la ingesta de cadáveres. Por el contrario, por ser el reino más elevado, es el que tiene que ofrecer, ¿sí?, parámetros evolutivos a los reinos infrahumanos. El más cercano a nosotros es el reino animal. Los animales, desde hace miles de años, sobre todo desde la última glaciación, hace 12.000 o 13.000 años para acá, nunca han encontrado en nosotros el arquetipo de la asistencia vívida de la energía cósmica. Quiere decir, nosotros tendríamos que haber sido un referente cósmico de la energía para los animales. Si se quiere entender o definir mejor y más contundentemente, tendríamos que haber representado la energía divina para ellos. Lejos de ellos, nosotros somos verdugos continuos de animales, de todos los niveles, de todas las categorías, marinos, aves, mamíferos, del que sea. Somos los verdugos y los vampiros del reino animal. ¿Qué hicimos? Interrumpimos el arquetipo, porque los reinos tienen que cumplir un arquetipo, ¿sí?, que es una interacción que está prevista para cada etapa evolutiva de un planeta. Entonces, cada vez que un planeta ingresa en una etapa, o en cada planeta, como hay etapas a cumplir, los reinos tienen una interacción que respetar, una ceremonia que ensayar. Cuando un reino rompe la relación arquetípica con los otros, y como pasó con el reino humano de la superficie, se empieza a alimentar de cadáveres, automáticamente genera un descalabro evolutivo. Primero, porque los animales, que eran los receptores directos de nuestra espiritualidad práctica, al reconocer en ellos un principio sintiente, un principio de necesidad, de amor, de asistencia evolutiva, empiezan a ser masacrados y comidos. Entonces, eso fue un quebrantamiento arquetípico terrible, por lo cual los animales empezaron a vivir un quebrantamiento en su evolución, porque necesitaban de nuestro reconocimiento y participación evolutiva, y no de nuestra crianza de animales compulsiva, en números inimaginables, haciéndolos vivir pocos meses de vida, matándolos jóvenes y comiéndolos. Los animales, por ejemplo, necesitaban una experiencia que también en la humanidad es preciosa y que se llama ancianidad. La mayor parte de los animales que llamamos comestibles no conocen la ancianidad. Continuamente y compulsivamente los hacemos reproducir, incluso a través de inseminación artificial, los criamos unos meses, unas semanas, los asesinamos, y las madres que sirven como vientres, al poco tiempo están estropeadas de tanto parir y las mandamos al matadero también. Entonces, hay un principio evolutivo, un principio de insensibilidad, con falta de correspondencia evolutiva, que tiene que ser saldado por medio de la alimentación evolutiva, quiere decir de una alimentación superior. Y no solo a los animales, porque cuando interrumpimos ese vínculo ceremonial, ese protocolo evolutivo de cooperación entre reinos a través de la ingesta de alimentos, quiere decir de respetar un orden, un cruce en la alimentación que no incluyera cadáveres ni productos animales, automáticamente todo lo que compone los reinos planetarios pasaron a ser interferidos. ¿Por qué? Porque los minerales que tendrían que haber pasado a los vegetales, y los vegetales que tendrían que haber ingerido los animales e incorporado, ¿sí?, a su cuerpo, por una incorporación en tercera persona de los minerales que los constituyen, pasan a tener un destino que no estaba previsto
¿Cuál es ese destino no previsto de un mineral que es absorbido de un vegetal que es comido por un animal y de un animal que lejos de poder seguir su vida es asesinado y comido por un humano? Automáticamente toda la cadena hacia abajo pasa por una situación caótica. Y uno me puede decir, no, pero las plantas no sienten. Pero no es cuestión de que la planta sienta o no. Los minerales no sienten. No es cuestión de que sientan o no. A ver, corramos la estupidez de darle el eje de preponderancia e importancia al cuerpo emocional, que no lo tiene. Es una deuda que tenemos madurar el cuerpo emocional. Acá se trata de que más allá de que el reino mineral y el reino vegetal tengan o no conciencia de algo, sientan o no algo, no están recibiendo la oportunidad de transitar el sendero evolutivo que les corresponde a través de ser ingeridos por animales que no van a ser violentados en su trayectoria evolutiva. Quiere decir, aunque el pasajero que va en un tren no sepa los peligros que están adelante, no quiere decir que el tren no tenga una responsabilidad respecto a aquello que porta. Entonces, el reino mineral, que está en el reino vegetal, como elemento constitutivo principal, y el reino vegetal, que es ingerido por un animal, aunque no tengan conciencia, como nosotros, que tenemos conciencia y no hacemos nada con la conciencia, ¿sí? Aunque no tengan conciencia, no quiere decir que no se perjudiquen por las decisiones que terminan interfiriendo la cadena de participación de todos y cada uno de ellos. Por eso es tan importante en Sierra del Cielo, en Uxina, en Sierra del Cielo, el trabajo que hacemos con los reinos infrahumanos, cómo entendemos las necesidades de esos reinos. Desde hace años, unos cuantos años, una parte del circuito de Sierra del Cielo, uno de los núcleos de actividad, es un santuario. Dicho de otro modo, tenemos dentro de la actividad de Sierra del Cielo un centro de rescate animal. En este momento llevamos cerca de 300 animales rescatados de todas las especies. El trabajo que hacemos con esos animales es maravilloso, pero maravilloso por la respuesta de esos animales y maravilloso porque en alguna medida, aunque más no sea simbólicamente, estamos asumiendo la deuda de una humanidad que es absolutamente insensible y que no se digna participar adecuadamente en el trato de los animales y mucho menos comprometerse con las necesidades evolutivas de los animales. Entonces, en Sierra del Cielo rescatamos continuamente animales. Ahora, ¿los rescatamos a lo tonto y a lo loco? No. Esta búsqueda de alineación y sintonía, a la cual hacíamos referencia hace unos momentos, es la llave para todo. Si un individuo no tiene sintonía y alineación con esa fuente interna que es capaz de guiarlo, todo lo que va a hacer, lo va a hacer en función de movimientos del ego, a veces más o menos compulsivos, a veces más o menos obsesivos, pero en definitiva, movimientos del ego que no tienen ningún tipo de relación o no guardan relación con las genuinas necesidades cósmicas que están presentes en todo. Hasta para rescatar un animal, nosotros tenemos que tener indicación interna, quiere decir, tenemos que tener esclarecimiento intuitivo, tenemos que ser asistidos por medio de un mecanismo de cognición no racional para saber si ese animal tiene que venir o no a nuestro centro de rescate, a nuestro santuario, porque todos los animales que están en necesidad no tienen que venir a nuestro centro, a nuestro santuario, a nuestro centro de rescate. ¿Por qué? Porque ya hay seres y hay conjuntos de seres que están signados kármicamente para empezar a despertar en la asistencia a los animales. Si nosotros, indiscriminadamente, por inmadurez emocional, por inmadurez de amor humano, indiscriminadamente incorporáramos animales, estaríamos haciéndoles un daño a todos los que ya están. Porque los animales que están en condiciones que no son de sofocamiento, están en condiciones que no son de hacinamiento. Nosotros dispusimos para estos animales 22 hectáreas, ¿sí?, donde hay agua, donde hay sierra, donde hay monte, quiere decir condiciones para que se sientan realmente incorporados al medio natural. Si nosotros llenáramos eso como una lata de sardinas, automáticamente, por más que es un terreno muy generoso, el que les ofrecemos con todas las características para que puedan vivir adecuadamente, automáticamente generamos el mismo hacinamiento que un feedlot, aunque no los vamos a comer. Entonces, un grupo como el nuestro
cuando va desenvolviendo sus actividades, tiene que tener realmente como única y principal guía, ¿sí?, la confirmación interna que lo que va a hacer y lo que está haciendo tiene respaldo por parte de esa fuente cósmica interior, por parte de esa esencia cósmica presente en cada uno de nosotros y en el conjunto grupal que forma Uxim en Sierra del Cielo. ¿Quién estaba en el camino a Damasco yendo a matar cristianos cuando llegara a Damasco? ¿Quién leyó la Biblia? El que después fue Pablo. Bien, todos los caminos te tienen que llevar a Damasco. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando él transitaba el camino a Damasco para encontrarse con otros asesinos de cristianos, tuvo una manifestación crística en el camino a Damasco. Esa manifestación crística hizo que diera vuelta a su vida. Pero ¿sabés qué fue eso? El contacto con su propia esencia cósmica. Él pudo en ese momento contactar su esencia cósmica y en esa esencia cósmica la vida crística se le revela. Y ahí, de ir a Damasco a matar cristianos, pega la vuelta y pasa a ser un cristiano fervoroso porque se le manifiesta el Cristo a través de la energía cósmica. Y entonces todos los caminos tienen que conducir a Damasco. Hay que estar atento para que lo que transitamos acá, decimos que es nuevo, que es renovado, no sea más de ir a Roma. Porque todas las personas que dicen que tienen caminos nuevos, si te fijas a dónde llegan, siguen llegando a Roma, no a Damasco. Entonces, que tu camino sea ir a Damasco, y el camino a Damasco es el camino a lo inédito, a lo insólito, a lo renovado. Él fue un pionero de ser uno de los miembros de los grupos matadores judíos de cristianos. Después de ese proceso, pasa por un pionerismo, uno de los pocos que realmente había matado, tenía sangre de cristianos en sus manos, y pasa a ser uno de los adalides de la cristiandad, a tal punto que Pablo fue la herramienta, la llave para el cristianismo entrar en Roma. ¿Entendés? Entonces, lo que queremos decir es esto. La propuesta es ir hacia adentro, hacia arriba, ir a contactar lo que no conocemos, porque acá todo es más de lo mismo. Nos ponemos a discutir de filosofía, de política, de religión, va a ser más de lo mismo. Lo que queremos decir es que tenemos que ir por un camino que generalmente no es el transitado, no es el que aceptamos, no es el que fortalecemos. Tenemos que ir hacia adentro y hacia arriba. Ya fuimos para todos lados y ya vimos el resultado de ir para todos lados. Tenemos que ir por caminos que no sean los de siempre. Siempre vamos a encontrar cómo justificar. Hay que ser humildes, hay que tener autoobservación, autoconocimiento, capacidad de resistir, mirarnos y de entender que lo que hacemos no siempre está bien hecho. Claro, es muy incómodo mirarse y reconocerse como uno es. Es muy incómodo, es más fácil mirar la viga en el ojo ajeno que la paja en el propio ojo. Entonces, lo que hay que hacer es realmente tener una capacidad de estar frente al espejo, mirándonos y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué parte de mi vida realmente repercute benéficamente en el planeta? Yo también nací en una gran ciudad y no vine aquí de vacaciones. Al contrario, nunca trabajé del modo en que trabajé hasta que vine aquí y fundamos el Centro Uxim Sierra del Cielo. Porque ahí supimos realmente lo que era estar las 24 horas en servicio. No trabajamos 10 horas como en Buenos Aires y después sábado y domingo hacíamos lo que queríamos y después hacíamos lo que queríamos en los ratos libres. Nosotros nos olvidamos de nosotros mismos para estar los 365 días del año trabajando a favor de las necesidades planetarias. Y esas necesidades planetarias no son selectivas, no son excluyentes, no son elitistas. Cualquiera que quiera venir puede venir a hacer una experiencia, sea que coma carne, sea que no coma carne, sea que sea creyente, sea que no crea en nada, sea blanco, sea negro, sea rico, sea lo que sea. Uxim en Sierra del Cielo es un campo que lo único que quiere es mantener de un modo realmente genuino y estable una propuesta para que aquellos que tengan condiciones de sintonizarla puedan profundizarla, ¿sí?, con los resultados que la vida designe para ellos, porque nosotros no podemos manipular el resultado del contacto de los seres que visitan Uxim en Sierra del Cielo. Gratitud.